¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes. Por aquí saludándolos, esperando que se junten algunos de ustedes, que nos reunamos aquí para conversar. Por lo menos que me llegue uno. Bienvenido, bienvenida. ¿Quién anda por aquí? Voy a esperar un minuto para comenzar a charlar con ustedes. Qué gran ventaja tener este medio para poderme comunicar con ustedes. Es una tecnología que nuestros antiguos abuelos no soñaron, nuestro México antiguo no lo miró. Bueno, pues voy a comenzar a narrarles algunas cosas. Primero, ¿por qué comenzamos con esta forma o este medio que está en su cuadernillo o en su materia, su contenido, que empezamos a hablar de qué es la historia? Bueno, el autor que les puse allí, él hablaba de los acontecimientos marcados en el tiempo cronológico. Pues realmente los acontecimientos marcados en un tiempo es la historia. Incluye sus entornos, sus ambientes, sus contextos y la interpretación de ellos desde ahí. La historia es el pasado. Generalmente nosotros decimos y marcamos, no hay que vivir en el pasado, y realmente no vivimos en el pasado, pero el presente es una manifestación clara de dónde venimos. Es nuestro devenir histórico. Creo que es muy importante que desarrollemos el sentido histórico de las cosas para interpretar nuestro presente. Y si interpretamos nuestro presente, podremos cambiar nuestro futuro. Alguien por ahí decía que si no conocemos la historia, estamos condenados a repetirla. Bueno, hay partes de la historia que creo que se deben de repetir porque han sido óptimas o positivas. No sé si tú te has percatado, pero en el transcurso de la vida, todo lo que te ha pasado te marca un currículum, es decir, te ha formado de la manera que eres. Puedes modificar eso, máximo si ya eres un adulto, ya no puedes culpar a los demás, ya no puedes decirle, no, pues mi papá no, pues mi mamá no, pues el gobierno no, pues la religión, no, pues mis maestros, ya hay un momento en el que uno se hace responsable de su propia vida, pero es el resultado de su historia, la manera como cambiamos nuestra vida es de la manera como empezamos a interpretar la historia de otra manera. Y hoy que nos toca hablar de la historia de México, yo no quisiera platicar con ustedes lo que ustedes ya leyeron en el contenido o lo que van a leer en el contenido, ni tampoco quisiera, por lo menos de mi parte, platicar con ustedes de lo que vieron en videos. Entonces quisiera, en las charlas que yo haga con ustedes en vivo o en videos ya grabados, compartir con ustedes algunos tópicos, algunas curiosidades, algunas ideas que marquen la forma de ver la historia de México y de ver la mexicanidad y ver cómo nosotros tenemos un comportamiento como lo tenemos por haber venido de una descendencia mexica. Y bueno, mexica porque es la última civilización. Y por ahí quisiera comenzar. Hay 6 civilizaciones en el planeta que se consideran el origen de todas las cosas. La primera es que quiero mencionar es China, que por cierto comen mucho arroz. La segunda es la India, bueno, ahí comen algo de papa. La tercera sería Mesopotamia, que comen varios trigos, pero más vegetales. La otra sería
Egipto, donde comen trigo, y tenemos a Perú con los incas, que pues comen mucho frijol. Y después nosotros, que también los dicen frijoleros, es un concepto muy errado, porque en realidad nosotros somos maíz, somos del maíz, somos hijos del maíz. México, o la tierra náhuatl, o la Toltecayot, como le llaman, es la parte donde nos hemos desarrollado, y nuestra base de alimentación ha sido el maíz. Por cierto, México ha perdido el ser el primer productor del maíz en el mundo. Está en Estados Unidos, es el primer país de cultivo del maíz, o sea, ya nos reemplazaron, hasta en eso ya nos reemplazaron. Es importante saber que en México hay 67 tipos de maíz. A lo mejor nomás conocemos el maíz de los esquites que nos venden en el cine, ¿no? De las palomitas, o el de las tortillas de maíz que le llamamos, ¿no? Hay 67 tipos de maíz hasta ahorita descubiertos. También se considera que hay diferentes colores de maíz: morado, amarillo, negro. Es más, hay un color que le pusieron un término católico que se llama la sangre de Cristo, porque tiene como color, como golpeado, como si fuera morado, como si tuviera un coágulo. Es morado, rojo, una parte amarillita, o sea, es un color, tiene como 5 o 6 colores ese maíz, y se le conoce así. Pero la mazorca, como la conocemos hoy, tiene tamaños, puede ser bajito, ancho, alto, etcétera, y habla del maíz. De hecho, los aztecas decían que éramos los hijos del maíz, o del maíz, ¿no? O sea, que nuestro verdadero origen era el maíz. Y nuestros antiguos abuelos, y así le vamos a llamar a las civilizaciones antes de que los españoles llegaran. Cuando yo me refiera en las clases o en las lecturas a nuestros antiguos abuelos, uso esta frase, que la tomo de un escritor, un historiador mexicano llamado Guillermo Marín. Él usa este término. Bueno, no es el único, hay otros historiadores que lo usan, pero este es el más común, el antiguos abuelos, para referirnos a las antiguas civilizaciones. Y me sirve otra vez la palabra civilización para hablarles de que cuando los españoles llegan, bueno, tanto los españoles a la tierra anáhuatl o Toltacayot, o los norteamericanos o los ingleses a Estados Unidos, o los franceses a una parte de Estados Unidos, al Caribe, y los portugueses al sur de América, en realidad lo que se hablaban pues era el inca y el náhuatl. Eran los más comunes. Bueno, tiene sus variables como el maya, bueno, ahí tiene otras variables. Otra cosa que creo que es importante: ellos no nos trajeron civilización. Nosotros ya éramos una civilización mucho antes. Es más, habíamos tenido civilizaciones: la civilización maya, la civilización olmeca, la civilización tolteca, teotihuacana, mexica, etcétera. Y todas ellas se dividían en muchas ramas y en muchas otras familias o tribus, pero en realidad ya no éramos nómadas. O sea, no andábamos de cueva en cueva, de árbol en árbol, ni andábamos buscando donde había agua, donde no hacía calor. O sea, tampoco estábamos buscando donde había maíz, donde había trigo, donde había árboles para comer, y no íbamos a cazar. En realidad ya estaba domesticado el alimento, es decir, ya teníamos lugares en donde sembrar, cultivar, y la agricultura es una forma de civilización, de domesticación del alimento, igual que la ganadería. Ya no tenemos que ir a cazar, sino que ya tenemos un corral, o ya tenemos un espacio en donde podemos mantener al animal con comida y cuidados para alimentarlo y después alimentarnos a nosotros. Entonces, la ganadería y la agricultura ya eran situaciones que los mexicas, cuando llegaron los españoles, conocíamos, y habían descubierto o habían inventado la chinampa, que es una forma de hacer un jardín flotante en el agua. Y esto ayudaba muchísimo porque no tenían que salir de su área geográfica para sembrar. Si nosotros tenemos que traer tomate, por ejemplo, que estamos en Baja California, tenemos que traer tomate. Yo estoy en Tijuana, lo más cercano del sembradío de tomate que yo tengo está a 4 horas, es San Quintín, que es la segunda fuente más importante de Baja California donde se siembra, donde hay cultivo. Está Mexicali, solo que ahí no hay tomate, pero en San Quintín lo hay. Sinaloa sería la otra parte de donde pudiese traer tomate, y tal vez la distribución más grande que hay de tomate en el mundo sería Ghana,
pero pues no sé, eso nos queda muy lejos, pero supongamos que tengamos que traer desde Ghana el alimento del tomate, pues nos costaría mucho el transporte, mucha pérdida, mucha merma por la pérdida del alimento que se echa a perder en el transcurso. Entonces, generalmente es conveniente sembrar donde uno vive. Y ese concepto filosófico lo tenían los mexicas, sembrar cerca de mi casa. Entonces, donde sembraban, comían. Entonces podían muy cerquitas de su casa cultivar. Hay un proyecto por ahí que se llama Proyecto Venus, donde dicen que si nosotros logramos alimentarnos a menos de 100, 150 kilómetros de donde vivimos, que se siembre el alimento, pues va a estar más fresco, va a llegar más rápido, se gasta menos, contaminando medios el ambiente porque el medio de transporte es más sencillo. Bueno, esta es una cosa que ellos tenían muy claro. Otra cosa que les sorprendió a los españoles cuando llegaron, pues es la infraestructura. Es cierto que vivimos en el neolítico o en el paleolítico, dicen algunos escritores. No importa, pues cuando los españoles llegan con nosotros, llegan en la edad de piedra. Es decir, nosotros trabajábamos algunos minerales, pero muy poco. En realidad, trabajábamos más la piedra. Y hace 2 días tembló en la Ciudad de México, en Oaxaca, y es curioso que las zonas arqueológicas no se caen. O sea, no se caen las pirámides, no se caen los monumentos de nuestros antiguos abuelos. O sea, tienen 3,000, 4,000 años y están ahí. Tienen 500 años, 800 años, 1,000 años, están ahí. Y construimos un edificio moderno, de vidrio, de acero, y un terremoto de 6 grados, de 5 grados, lo tumba. Entonces quiere decir que la tecnología de nuestros antiguos abuelos pues era muy fregona, o sea, tenían una capacidad para poder, matemática, arquitectónica, para poder diseñar estos edificios o estas edificaciones que tenemos hoy y que los podemos admirar, podemos ir, verlas y con una precisión increíble. En el último video también les platicaba del cero, ¿no? Cómo los mayas le agregaron el cero a la civilización. No fueron los árabes con su número arábigo, que es el que normalmente usamos, del 1 al 9 el número que usamos es arábigo. El calendario que nosotros usamos está basado en un calendario católico llamado el calendario gregoriano, y por aquí tengo una imagen de un calendario, del calendario maya. Me gusta mucho la cultura mexicana, la cultura mexica, la cultura olmeca, la toltacayot, que le llaman, porque es la que incluye a todas las civilizaciones. Para no perder la idea, porque luego quiero hablar tantas cosas con ustedes que me pierdo en las ideas, ¿no? Pero estos edificios fueron construidos con una precisión y una exactitud que el solsticio, por ejemplo, el día que se considera el Día del Sol, el cuadro que está en la pirámide, en la gran pirámide del Templo Mayor de la Gran Tenochtitlan, está en el circulito la precisión del sol, y el sol está ahí exactamente. Entonces, nuestros antiguos abuelos no solo se dedicaban a la religión, en realidad eran científicos. Yo sé que a veces pensamos que el blanco, el ario, o el norteamericano, o el europeo es el bueno de la película en la ciencia. Pues tecnológicamente en este momento puede ser que lo sea, pero hace 3,000, 4,000, 5,000 años no lo eran. Hace 10,000 menos. De hecho, no había ni civilizaciones en el norte. Los europeos tienen muy poco tiempo viviendo en el norte o en Europa. En realidad, todos los que te mencioné están en el sur: China, Mesopotamia, la India, Egipto, Perú y México. No geográficamente hablando, sino geopolíticamente hablando. México está en el sur, porque nos divide Estados Unidos, que ya es el norte, hacia México. Perú está en el sur, Egipto está en el sur, Mesopotamia, la India y China están en el sur. Entonces, realmente la civilización comenzó en el sur del planeta. El sur tiene mayor recurso económico que el norte. Normalmente el norte viene al sur a comprar, a establecer sus negocios y de alguna manera, pues a lo mejor no debo decirlo, pero de alguna manera explotar.
y eso es lo que han hecho durante todos los últimos años, ¿no? Los que han colonizado y los que han impuesto doctrinas, pues son los del norte, los europeos, los Asia Mayor, como Rusia y todos los países del centro europeo, y los países del norte de América, que es Estados Unidos y Canadá. Esos son los países que bajan al sur a crear sus propias empresas. Bueno, para no perder esta idea, ellos también, los españoles, cuando llegan a la Tierra Náhuatl, también descubren que los mexicas se bañaban. Y, o sea, se escucha como raro, pero llegan y dicen, ¿cómo es posible que Moctezuma se bañe 2 o 3 veces al día? Porque los europeos no se bañaban y ellos tenían un problema de salud pública porque lo que habían hecho es que, no sé si han visto la película del perfume, pero la película del perfume, el chamaco nace en medio del estiércol. Entonces ellos, el estiércol de los animales y de las personas, ellos tenían como un arroyito, como un caño y un tubo en donde hacían de sus necesidades, sus heces, las echaban en el caño y había una persona que estaba empujando el caño hasta sacarla del pueblo, de la ciudad. Y ya cuando lo sacaban, pues ahí quedaba la intemperie y contaminaba la tierra. Bueno, para la tierra era bueno, pero contaminaba el agua, sus heces. Entonces, cuando ellos se bañaban, su derma, su piel se dañaba. Entonces, la única manera que no se dañaba era pues dejándose de bañar. Entonces, por eso es que muchos europeos, sobre todo los franceses, han mejorado el perfume, porque ellos dicen, me echo perfume y no me baño. Pero cuando ellos llegan aquí, se dan cuenta que los mexicas se bañan. Y pues, ¿cómo le hacen para no contaminarse su piel, para que su piel no se dañe? Y descubrieron que los mexicas tenían una forma de cañería, de tubería, que tenían un drenaje para sacar sus heces de la ciudad y no tenían que estar a la intemperie. Cuando descubren eso, pues empiezan a comprender, fíjense bien, todo lo que le hemos abonado a la civilización. Ellos descubren que México o los mexicas son un pueblo limpio, que el agua está limpia y que hay maneras de deshacerse de las heces sin necesidad de tener un limpiador, válgame la expresión, la voy a decir, deshacerse de sus cacas, ¿no? Sino que se iba, ¿no? O sea, muy parecido a lo que tenemos hoy con el inodoro, pero en esos tiempos estamos hablando de hace 700 años, ¿no? 600 años. Entonces, los mexicas habían descubierto eso más o menos hace como unos 900,000 años que ellos descubrieron las cañerías para deshacerse de sus heces, que hoy le llamamos alcantarillado y todas esas cosas, pues ya lo tenían. Otra cosa que creo que es importante es, la mayoría de las civilizaciones se basaban en la alimentación. Y cuando los españoles descubren que los mexicanos o los mexicas viven del maíz, ellos se llevan el maíz a Europa y piensan que van a hacer el negocio. México no es el único país con maíz. Egipto tiene un tipo de maíz y Francia también, pero muy diferente al nuestro. Como les decía al principio, hay 67 tipos de maíz. Entonces, lo que se llevan el maíz a Europa y creen que que en Europa van a hacer el mismo negocio que se hace en México. Entonces ellos empiezan a cocinar el maíz y se lo comen, pero les empieza a hacer un daño a su cuerpo. Su derma, su piel, la dermatitis, empieza a ponerse blanca. De hecho, perdían la melanina, no tenía color su piel. El sol les pegaba y los quemaba. Algo así como Drácula, que no le podía pegar el sol, literalmente. No crean que es un cuento esto, y ahorita les voy a pasar algunos datos donde pueden leer todo lo que yo les estoy platicando. No les podía pegar el sol, entonces no les podía pegar tanto el sol que la gente se moría por falta de vitamina D, que es uno de los rayos de una de las vitaminas que el sol nos proporciona. Entonces tenían que vivir en casas cerradas con cortinas para que el sol no les pegara, porque si les pegaba el sol se quemaban, no que ardían, ¿no? Pero pues se quemaba la piel como cuando vas a la playa y te expones sin protección solar. Entonces ellos no saben por qué. Si los mexicas tienen una piel morada, morena, color plata, pues, o sea, color barro, ¿por qué razón? A nosotros nos hace blancos. Y cuando empiezan ya a investigar por qué pasa, descubren que los mexicas tienen un secreto, que ellos recogen la mazorca, le quitan el maíz, lo ponen sobre agua y le ponen cal. A eso nosotros todavía hasta la fecha le llamamos nixtamal, y eso es para quitarle pues la cáscara, quitarle los gases que pudiesen producir el maíz. Después se lava, al día siguiente se lava y se muele y entonces ya se hace masa, ¿no? Y hacemos la masa o pinole, lo que tengamos que hacer, ¿no? Entonces
Eso es lo que hacía. Entonces ellos descubrieron que había un procedimiento para comer, para poder comer el maíz. Entonces, les platico esto es porque no solo es como, pues los españoles llegaron y nos civilizaron, que eso es un rollo que nos están enseñando constantemente en muchas partes, pero en realidad no, nosotros éramos una civilización, sí cierto, una civilización muy diferente en muchas cosas, en tecnología nos llevaban muchas ventajas, pero también nosotros teníamos otras muchas más. Y lo que ha pasado con el transcurso del tiempo es que hemos hecho un encuentro de dos mundos y somos lo que estamos aquí. Otra cosa que no teníamos, esto si no lo teníamos, era una escritura como escribimos español, la letra cursiva, así le decíamos la letra pegada o la letra seguidita o itálica, no la teníamos, teníamos símbolos, usábamos iconos, por ejemplo, si queríamos mencionar venado, pues pintamos, no había venados, pero dibujamos un venado, dibujábamos, éramos iconos para expresar, entonces no teníamos literatura como la tenían los europeos, tampoco creíamos en Cristo, o sea, no éramos cristianos, creíamos en que la naturaleza y los fenómenos que no se podían explicar, les poníamos un nombre, por ejemplo, Tlaloc, que es el dios de la lluvia, imagínense que no sabemos por qué llueve, no sabemos que el agua pues gaseosa, que tiene 3 momentos, que puede ser sólida, que puede ser líquida, no lo sabemos, pero de repente sabemos que empieza a llover. No sabemos que es por el calor, que la humedad sube, que se condensa y que a través de la gravedad y el peso, pues que cae el agua y a eso le llamamos lluvia o brisa, etcétera. Ellos no sabían toda esta ciencia que hoy conocemos. De hecho, tampoco los europeos la sabían como tal. Y entonces, como ellos no podían explicar, pero veían que caía el agua, como si le echó agua a mi nopalito aquí, ¿no? Que estaba así pequeñito. Me regalaron, un estudiante me regaló un nopalito así de esos. Mire ya cómo va, ahí la llevo. Es el cuidado, es el amor, el cariño que le debemos de tener a las plantas, como lo hacían nuestros antiguos abuelos. Bueno, no da tunas, ¿no? No da tunas, pero está bonito. Regreso al tema. Los mexicas descubren, me perdí por estar hablando de mi nopalito. Me perdí. Bueno, voy a reiniciar el tema, ¿no? Es importante que los mexicas no teníamos un conocimiento de Cristo, de la religión, pero veían que la lluvia caía y que a través de la lluvia germinaban las plantas y que las plantas me las podía comer. Entonces, si la lluvia me da de comer, produce hierba y me da de comer, pues tiene que ser Dios, porque pues Dios es el que provee, ¿no? Entonces yo le llamo a Tlaloc, a la lluvia Tlaloc, el dios de la lluvia. Y así, ¿no? No puedo explicar cómo un hombre y una mujer pueden cohabitar juntos sexualmente, juegan luchitas encuerados y se embarazan y nace un bebé. No sé cómo, no sé por qué nace, pero entonces tengo que llamarle a alguien la diosa de la fertilidad, porque como no lo puedo explicar, no, científicamente no lo puedo explicar, entonces pues tiene que ser Dios, porque entonces ¿qué es, no? Y así sucesivamente, la madre tierra, la lluvia, el agua, el fuego, el aire, a todo le empezamos a poner nombres de deidad porque no podíamos explicarlos. Entonces, cuando llegan los españoles, ellos dicen, no, tú no creas esas cosas. Nos empiezan a indoctrinar, a pseudoevangelizar y nos cambian la cultura de los dioses, nos cambian la cultura de la alimentación y lo peor que creo que el mayor error que cometen los colonizadores es que le piden permiso al Papa para que nos convirtamos nosotros en ser tratados como animalitos. Entonces nos quitan la idea de firman un papel que dice que no creemos en Cristo, no hablamos español y no usamos moneda, porque se acuerdan que usábamos el trueque. Entonces, como no usamos moneda, le dan permiso al gobierno español de subyugarnos como si fuéramos animalitos. Es decir, si ponemos a trabajar a un asno o a un burro, lo traemos trabajando y no dice nada, no tiene el animal trabaja porque es un animal. Entonces llegan los españoles con el papado a Roma y le dicen, la gente, los indios, que en realidad no somos indios, les voy a explicar eso en otra lección, pues no hablan ni español, no creen en Cristo y no usan monedas. Son como animalitos. Entonces el Papa firma un tratado que nos permite ser tratados como animales y entonces nace la esclavitud
nuestro pueblo, en nuestra nación, bueno, en la tierra náhuatl nace la esclavitud y nos convertimos en subyugados por los españoles, nunca desarrollando ya nuestra vida. ¿Qué tenían que hacer los españoles? Terminar con todo lo que oliera a mexica. ¿Cómo le hacemos? Esto es algo que narra Guillermo Marín en su libro que se llama El México Profundo. La verdadera historia del México Profundo se llama su libro, y él se llama Guillermo Marín. Lo pueden buscar, lo pueden descargar, está en PDF el libro, es libre, un buen libro para leer. Es un científico mexicano que se puso a estudiar la historia no oficial, sino hace una investigación muy seria. Podrían leer también, escuchar videos, si les gustan mucho los videos, pues pueden escuchar a Diana Uribe, es una argentina que habla también de México, muy, muy padre, explica. Bueno, Taibo, pueden leer a Taibo II, en YouTube también lo pueden encontrar, tiene muchos videos de la historia de México, muchísimos, casi de todos los temas pueden hablar de él, sobre todo ya del México independiente y la crítica al México presente. Pues pueden leer a cualquiera de los tres Taibo, puede ser Benito Taibo, puede ser Paco Taibo, o Paco Ignacio Taibo, o puede ser Carlos Taibo. Cualquiera de los tres los pueden ver. Paco Ignacio Taibo es el, creo, más fuerte de todos, donde ustedes pueden aprender de él. ¿Quién más? Si quieren ir un poquito más a un sentido crítico de la colonia, podrían leer a Eduardo Galeano con su libro Las venas abiertas de América Latina, y van a aprender muchísimo de estos cuates y su interpretación de cómo ven la historia. No sé si tengo otro escritor que pudiesen ver, pero creo que esos, para ahorita pudieran empezar con esos, y en el futuro puedo darles más libros, ¿no? Pero ya con eso pudieran ver que México no es siempre como oficialmente nos han dicho. La historia de México es muy rica, muy profunda. Si ven el video anterior, el que les subí ayer, hablaba hasta la forma como partimos la tortilla, ¿no? Todo eso es parte de la cultura. Cuando ellos llegan, nosotros somos un imperio, es el imperio mexica, que es el que está gobernando todo. El imperio mexica, o más bien la tierra náhuatl, la tierra donde se hablaba náhuatl, empezaba en Honduras y terminaba en lo que hoy se conoce como Michigan, Estados Unidos. Esa es la parte donde se consideraba que era México. O sea, podemos decir que México es la tercera parte de Estados Unidos, todo lo que es la República Mexicana y todo Centroamérica. De hecho, cuando nos independizamos de los españoles, también se independiza con nosotros América Central. O sea, América Central sigue perteneciendo a México, y después ellos se independizan de nosotros considerándose pues Centroamérica, ¿no? Y después Guatemala se queda con nosotros, después se separa, después se une, y a la fecha ahorita que estamos en el 2020, por ahí el año pasado estaban hablando de unirse otra vez a México, Guatemala, por conveniencia de Guatemala. Creo que a Guatemala le interesa más unirse a México que a los mexicanos no nos convendría tanto unirnos a Guatemala. Bueno, todo esto era la tierra náhuatl, desde Honduras a Michigan, y era la parte, pues, que digamos que los mexicas tenían cierta jurisdicción, no todo, porque no lograron subyugar a todos los países, a todas las civilizaciones que había. Había unas civilizaciones muy perras, si se me permite la expresión, muy duras para vencer, muy difíciles. De hecho, hay civilizaciones que nunca doblegaron los españoles. Aquí cerquitas en Baja California hay un lugar que se conoce como Algodones, y había ahí una pequeña tribu de 5,000 personas que jamás pudieron ganarle a los españoles. Vinieron muchas veces y todas las veces les ponían una bailada, pero bailada. Entonces no lograron hacer mucho con ellos. Regreso al concepto de la civilización, nos civilizaron, y cuando llegan aquí, que había, por ejemplo, una junta ya en el virreinato, me voy a adelantar poquito, en el virreinato hacían juntas, digo, de colonos, ¿no? Entonces venía el caballo, que era una forma de interpretar una raza, venía el afrodescendiente, el africano, pues, venía el criollo, venía el español, etcétera, venían todos a la junta, ¿no? Y los dejaban entrar, había unos militares en la puerta, pero cuando llegaba el mexica le preguntaban, what's happening to you, ¿no? ¿Qué eres tú? Entonces yo decía, mexica. Entonces yo, mexicano. Mexicano, después es como, si tú eres mexicano, tú no tienes jurisdicción, no tienes voto, no tienes autoridad, y ese mexicano, a hoy decimos soy mexicano.
pero en realidad era la idea de no pienses como mexica. Había que desmantelar la idea mexica del pensamiento de nuestros antiguos abuelos. Por eso era mexicano. Ahora decir, ¿qué eres? Soy mexicano. O sea, mexica, soy, pero mexica no. Es como decir, como negar que somos mexicas. Y era una idea de desmantelar el concepto, la construcción, la cultura de los mexicas. Voy a comenzar a terminar. Si ustedes tienen preguntas de lo que yo he hablado o de cómo se ha manejado la materia, me pueden dejar aquí escrita su pregunta y ahorita platicamos. Una cosa que quiero que debe quedar clara y que podemos desarrollarla desde un punto de vista muy del corazón de los mexicanos es que todo lo que se hacía, se enseñaba en la Calmecat, porque es la escuela, el maestro le enseñaba sus estudiantes a estar presente, los enseñaban a cumplir con sus tareas, responsabilidad. Pero si un mexicanito decía mentiras, entonces el maestro tenía permiso para traer puntas de maguey en un frasco y clavarle las pencas de maguey en su lengua para que aprendiera a no mentir. Esto lo digo porque el presidente Peña Nieto decía que México es un país corrupto por cultura. No, por cultura no somos corruptos. Por cultura nuestros antiguos abuelos le enseñaban a la gente a tener severidad, a tener honestidad, a ser transparentes, le enseñaban. Y esto es lo que hacían. Si te dejaban una tarea, llegabas y mentías, no, es que no hice la tarea porque mi mamá puso a lavar no sé, el molcajete, porque pues obviamente no había trastes de plástico ni de metal. Me puso a lavar el molcajete, me puso a lavar el petate, el metate, entonces no me dejó hacer la tarea. Entonces le preguntaba el maestro, el Tonalcí, le preguntaba a tu madre, oye, ¿qué pasó? No, sí lo dejé hacer la tarea, el cual se puso a jugar allí al fútbol, jugábamos a la pelota, ¿no? Y entonces dice, ¿por qué mientes? Y entonces le daba el derecho al maestro por ley de clavarle las puntas de maguey sobre la lengua. Eso significaba que él pues iba a andar como baboso, literal, derramándola porque no la podía cerrar y no puede comer ni beber, para que aprendiera a no mentir. No estoy diciendo que volvamos a esos momentos ni a esos principios, solo estoy tratando de establecer cómo ellos tenían límites para enseñarle a los niños a ser responsables de su trabajo. Y otra cosa, cuando estaba Moctezuma I, se dio cuenta que unos jueces habían postergado una fecha de un juicio, es decir, me tienen que juzgar el día 30 de junio, pero pues le pasó una feria a los jueces para que me juzguen el día 15 y mientras hubo pruebas o me escapo, lo que sea. Entonces Moctezuma se dio cuenta que había 3 jueces que habían cambiado una fecha de un juicio a favor de un culpable, ¿no? De un pseudo culpable. Entonces dice, préndanmelos vivos en el Templo Mayor y que todo el pueblo mexica vea para que aprendan a no ser corruptos. Estos son los valores de nuestros antiguos abuelos. Muy crueles, sí, pero lo que trato de explicar aquí, vuelvo a hacer énfasis, es en que sí teníamos valores y en que se peleaban y se enseñaban valores muy claros para que aprendiéramos a ser obedientes a las leyes. Hoy hay mucha corrupción y mientras que el sistema judicial, y permítame la crítica, mientras que el sistema judicial no se ponga las pilas, aunque haya un poder legislativo y tengamos buenas leyes y hay un poder ejecutivo, si el poder ejecutivo no sabe hacer sus juicios correctamente y condenar y hacer justicia, no vamos a llegar a ninguna parte. Nuestros antiguos abuelos tenían un sistema de justicia muy práctico. Entonces la gente dice, si hago esto me va a pasar, mejor no lo hago. En esos tiempos, hoy la gente lo hace, lo hago, no me va a pasar nada porque el sistema judicial está jodido. Pero bueno, quería recalcar esto porque Peña Nieto hacía mucho hincapié, es que la corrupción en México es algo cultural. Por aquí tenía otra cosa que explicarles. Por último, la cultura toltecayot, que se llama, que son todas las culturas, la olmeca, la maya, la mexica, la totonaca, todas las culturas juntas desarrollaron una filosofía de vida. Cuidar el medio ambiente, le llamaban la madre tierra, cuidar el viento, no contaminarlo, cuidar el respeto a los demás. Entonces es una filosofía de vida, es como decir hindús, como decir musulmanes, como decir cristianos, es todo un sistema de vida
descubierto o desarrollado a través de 10,000 años. Y todo ese sistema desarrollado por 10,000 años le llaman Toltacayot. Y es una filosofía de vida que mucha gente hoy quisiera que volviéramos a ser el Imperio Mexicano. Cuando estamos hablando de el Imperio Mexica, nos llegan los españoles y se quedan con nosotros y nos colonizan y nos dominan, nos conquistan hasta el 1800, hasta 1810, hasta 1821. En 1821, lo primerito que se quiere hacer es establecer otra vez el Imperio Mexicano. O sea, no es una república ni es una nación. Lo primerito que nace con Iturbide es que vamos a hacer otra vez el Imperio Mexicano. En el futuro les voy a explicar cuál es la diferencia entre un imperio, un reino, un país, una nación, por qué nos llamamos república, por qué somos un país, por qué somos una nación, por qué somos republicanos, por qué somos federales. Todo eso se lo voy a explicar en otro momento. Pero aquí quiero que quede claro que los españoles nacidos en México, criollos, querían tener un dominio propio, una libertad, y esa libertad la querían hacer a través de un emperador. No sé qué sería mejor, si un rey o un emperador. Al final hemos estado acostumbrados al dominio. Siempre que un hombre o una mujer nos dominen, sea el dominio mexica, el dominio español, el dominio de Iturbide, el dominio de Porfirio Díaz, el dominio del PRI, o sea, siempre buscando quien tenga el control o nos gobierne. Es un dato muy interesante notar cómo la historia de México siempre ha estado subyugada, y la independencia y la interdependencia de cada individuo, de cada individua, nos ha costado mucho trabajo. Entonces, pues aquí quiero culminar mi pequeño tema. Espero que sea interesante para ustedes. Sé que lo que hacen en la plataforma es muy teórico. Esto es lo que yo haría en persona, hablar con ustedes como lo estoy haciendo aquí, y lo otro lo harían en su casa, como lo están haciendo ahora. Trabajar en el cuadernillo, en los contenidos, ver los videos que están ahí, contestar las preguntas, todo eso lo harían en su casa. Yo platicaría con ustedes como lo estoy haciendo aquí. Si les interesa, díganme, podemos pues dialogar otros momentos, podemos vernos 2 o 3 veces a la semana para platicarles aquí estas cosas que a mí me parecen muy interesantes para cambiar nuestra perspectiva de mexicanos o de mexicas y concebir la vida desde otro punto de vista. No sé si les queda claro, pero hay una parte, el segundo documento que está en la plataforma, donde les explico la manera como los voy a evaluar. Solo les explico algo que me han preguntado. Me preguntan cuándo voy a subir contenidos. Ok, yo subo contenidos de lunes a viernes. El sábado y el domingo no subo contenidos, pero pueden trabajar sobre algunos que puedo dejarles ahí extras. Y tienen 5 días para contestar. O sea, el día que lo subo, por ejemplo, hoy se subió uno y el día lunes se cierra. Relativamente se cierra. Ustedes podrían contestar el martes, el miércoles. Tienen tiempo para contestar hasta el 4 de julio, que es cuando se termina la materia. Pero tienen 5 días para que yo considere que es 10 su calificación. Si ustedes contestan, no sé, el día miércoles o jueves, la tarea me va a llegar, pero no van a tener el 10 que les va a aparecer ahí, porque ustedes están contestando tarde, no en tiempo y forma. Entonces, ustedes tienen 5 días para cuando yo subo el contenido, 5 días. En ese tiempo tienen, si sacan 10, ahí es su 10, pero si ustedes contestan un día posterior o 5 días o hasta el 4 de julio, que es cuando la materia termina, entonces ustedes ya no tendrán su 10 aunque hayan sacado todo perfecto. Lo dejé escrito ahí, o sea, los he escrito a varios que me han preguntado. ¿Qué otra cosa sería importante? Les recomiendo que sí lean, que sí vean los videos. Yo sé que hay preguntas que hago que se pueden contestar con mucha facilidad, y también tienen que considerar que en ocasiones, y aparte yo creo que ya de ahorita en adelante lo voy a hacer, es que va a haber preguntas como chistosas, ¿no? Preguntas con chiste, para ver si podemos aprender también de alguna manera. Y pues aquí estoy para servirles. No sé, creo que ya alguien me escribió algo aquí. A ver, nadie tiene alguna pregunta. No me hagan sentir que he estado solo aquí. Empecé con una persona, luego se conectaba uno o se salía, y aquí nada más tengo 3. Pero no, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentarme sobre la clase de ahorita o sobre algo de la materia? ¿Quieren que cambiemos alguna cosa? ¿Qué hacemos? ¿No? Vendemos chicles, bolitas, garapiñados, que no le digan, que no le cuenten porque a lo mejor le mienten. A ver, platíqueme.
sino para dar concluida la clase el día de hoy. Pues reitero, estoy para servirles. Es un honor compartir con ustedes esta fascinante materia de historia de México. Ha sido una buena experiencia platicar con ustedes en este chat, bueno, en este monólogo, porque nada más yo hablé, pero si tienen alguna duda, con toda confianza, y estamos en contacto. ¿Tienen alguna? No, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Gracias.